Bitcoin es la imprenta de Gutenberg del siglo XXI. Esta es la historia de dos innovaciones con muchos siglos de diferencia, pero notablemente similares. Esta es la visión libertaria, su fuente de informaciones descentralizadas y distribuidas. La imprenta de Gutenberg provocó una explosión en la circulación de la información y fue una de las responsables del aumento de la tasa de alfabetización en Europa. Bitcoin, por su parte, será el encargado de alfabetizar financieramente a las personas alrededor del mundo. La imprenta de Gutenberg fue una de las invenciones más importantes de la humanidad. Alrededor del año 1450, el alemán Johannes Gutenberg inventó la prensa móvil, una máquina relativamente sencilla que podía ser reproducida fácilmente por cualquiera que tuviera un equipo necesario. El invento de Gutenberg permitió la primera producción masiva de libros de la historia. Lo que antes eran manuscritos caros y escasos, se convirtieron rápidamente en productos impresos, en grandes cantidades y a un costo mucho menor. Fue la primera forma de descentralizar y distribuir la información en el mundo. Cuando mayor sea el acceso a la información, mayor será nuestra capacidad de verificar las reputaciones y, por lo tanto, evaluar quién merece nuestra confianza. Cuando sea más fácil establecer la confianza a través de la verdad, para aquellos que se beneficiaron a través de las mentiras, estos serán sus más airados críticos, pues serán expuestos fácilmente. En la Edad Media, Europa Occidental estaba bajo el control de la Iglesia Católica Romana, la principal institución considerada responsable del bienestar de la población. Mantenía un nivel indiscutible de influencia y autoridad moral. Sin embargo, dos acontecimientos cruciales harían que la gente se cuestionara lo que parecía ser una devoción inquebrantable. En 1315, una gran hambruna asoló Europa. El mal tiempo provocó inundaciones que causaron una gran pérdida de cosechas, muerte de ganado por falta de alimento y murió el 25% de la población de pueblos y ciudades de Europa, y el continente solo pudo volver a ponerse en pie en 1322. Fue un periodo con índices extremos de delincuencia, enfermedades, muertes en masa y infanticidios. 25 años después, otro evento muy importante: las pulgas transportadas por las ratas a bordo de los barcos que regresaban de Asia desencadenaron la pandemia más mortífera de la historia, la famosa peste negra, que duró de 1343 a 1353 y provocó la muerte de casi el 40 a 50% de la población. Y fue en estas condiciones que nació la imprenta de Gutenberg. Ahora, dando un salto a la actualidad, los bancos centrales ejercen un enorme poder sobre los comportamientos y las perspectivas de la sociedad al fijar el precio del dinero. Dicen que una inflación monetaria es buena y necesaria, que el gasto crea riqueza y que el crecimiento del PBI debe ser adorado como Dios. En la actualidad, la crisis financiera mundial de 2008 y los rescates posteriores, como se mencionan en el bloque Génesis de Bitcoin, junto con la respuesta a la pandemia de COVID-19, ha dañado gravemente la relación de los gobiernos con los ciudadanos. Las estructuras de incentivos desajustadas han acentuado el daño causado por las monedas fiduciarias de los bancos centrales. Tratar de ocultar las causas y consecuencias de la inflación es inútil como tratar de tapar el sol con los dedos. Decirle a una persona que su costo de vida no ha aumentado y su calidad de vida no ha disminuido, contradiciendo directamente la realidad, es una forma de demostrar la ignorancia, la maldad o ambas. La distribución desigual de la inflación como resultado del efecto Cantillon ya no puede ocultarse en un mundo en que todo tipo de datos de mercado están disponibles para todos, pues podemos consultarlo en el celular que llevamos en el bolsillo. La autoridad estatal depende de la recaudación de impuestos y requiere una población de corderos cautivos. Son necesarias algunas condiciones: que exista una jurisdicción claramente definida y vigilada, que haya incentivos para crear riqueza en ella y que existan barreras que impidan que una masa crítica abandone la jurisdicción con su riqueza o experiencia. Lo que Johannes Gutenberg y Satoshi Nakamoto nos dieron fueron nuevos métodos para transportar información libremente. Nos dieron herramientas para combatir las condiciones que mantienen las cadenas del Estado sobre el individuo. Los cambios de paradigma suelen provenir de las fuerzas del mercado que surgen como resultado de innovación,
en lugar de decretos y leyes estatales que vienen de arriba hacia abajo. Y la receta para la adopción requiere que sea fácil de replicar una vez descubierta. Para Gutenberg, la imprenta fue posible gracias a una serie de inventos ya existentes: la fabricación de papel, la fundición de metales y el prensado de vino. Sus propias habilidades, conocimientos y experiencias como intelectual, ingeniero y comerciante probablemente también explica por qué estaba tan bien situado para ver y entender esta oportunidad de innovar. Además, en la época que se inventó la imprenta, las gafas eran de uso generalizado. Esto permitió que una población mucho más amplia no solo leyera, sino que lo hiciera con aumento. Sabiendo de esto, Gutenberg redujo el tamaño de las letras y por lo tanto el número de páginas necesarias para un libro, lo que hizo que la impresión fuera más rápida y más barata. Se puede establecer un paralelo con la forma de que Nakamoto diseñó el protocolo de Bitcoin, muy consciente de que los costos de almacenamiento de datos seguirían tendiendo a la baja con el paso del tiempo, aumentando el grupo de participantes capaces de operar un nodo completo de Bitcoin y, por lo tanto, manteniendo la red más amplia y segura. A medida que los libros se hacían más accesibles y baratos, los individuos empezaron a consumirlos personalmente, reflexionando y criticando los textos escritos. La verdad ya no era el monopolio de la Iglesia y sus secuaces. La verdad se convirtió en algo más amplio de lo que se propagaba a las masas dentro de las iglesias. Las impresoras y gráficas surgían por todo el continente. En poco tiempo, los libros y textos impresos en masas empezaron a extenderse por toda Europa y el mundo. Fue el inicio de una comunicación en masa y acabó con el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento, ya sea histórico, matemático, filosófico, inclusive religioso. El fuerte aumento de las tasas de alfabetización de toda Europa, como resultado de la caída de los costos de los libros, significó que la élite alfabetizada pronto sería desafiada. Con el tiempo, esto también conduciría a una clase media emergente. Avancemos rápidamente hasta la actualidad, donde la alfabetización financiera global es la próxima gran arma contra los llamados expertos o intelectuales. Del mismo modo, al igual que las tasas de alfabetización han aumentado como resultado del mayor acceso a los libros, se puede suponer que la alfabetización financiera también aumentará con el acceso al Bitcoin, ya que se trata de dinero de buena calidad que no está respaldado por la honestidad de políticos. La imprenta de Gutenberg normalizó el proceso de empaquetado de transmisión de la información mediante la producción en masa de libros y folletos. Anteriormente, el proceso se realizaba manualmente, utilizando monjes entrenados por muchos años como mano de obra, pero el sistema de letras móviles metálicas aumentó la velocidad y redujo el costo de producción de los libros, permitiendo la difusión de información a gran escala. La red Bitcoin está compuesta únicamente por información. Desde el white paper publicado por Satoshi Nakamoto, las claves públicas y privadas y el salto hasta un monedero, Bitcoin simplemente ha convertido el dinero en datos, al estandarizar la estructura de las transacciones y reducir los costos para verificarlos. Podemos realizar transacciones punto a punto y en grandes distancias. El dinero, al igual que el lenguaje, tiende a converger hacia un punto focal, simplemente porque esto aumenta las oportunidades de colaboración y comercio. Esto significa que tendemos a converger en algunas lenguas comunes. Los precios no son más que información sobre el valor de un objeto. En otras palabras, el dinero también es un lenguaje que transmite información sobre el valor de las cosas. Con la llegada del dinero accesible a nivel mundial, ya no se limitará a una población local, lo que le permitirá la evolución natural hacia Bitcoin. Se puede reclamar que el gobierno no se da el poder, especialmente en el caso de controlar la producción del dinero. Esto es tan ridículo como pensar que una autoridad moral dominante, como era la Iglesia Católica, nunca cedería el poder sobre la producción y la difusión de información. La imprenta nos enseñó hacia dónde debemos ir. El diseño de la prensa era tal que podía reproducirse con materiales comunes, lo que significaba que pueblos o grupos de suficiente tamaño y riqueza o inclinación podrían poseer una prensa del tipo móvil. Fue la primera descentralización de la edición y publicación. Naturalmente, la Iglesia trató de suprimir la imprenta. Sin embargo, su éxito fue limitado. La mayoría de las nuevas imprentas llegaron a publicarse en zonas donde el dominio de la autoridad establecida era más débil. La investigación científica, que antes era una actividad solitaria debido al reto que suponía la publicación de manuscritos y la imposibilidad de llegar a un público considerable, se aceleró fuertemente en los siglos siguientes. La sociedad se hizo más libre, en un grado que no tenía precedentes.
Aunque la imprenta en sí es una tecnología neutral, el poder de difundir información de cualquier tipo pasó a estar al alcance de cualquiera. Mientras tuvieras una imprenta, no necesitabas el permiso de nadie para imprimir lo que quisieras. Del mismo modo, no necesitas permiso de nadie para poseer o intercambiar bitcoins, solo necesitas acceso a la red. El protocolo Bitcoin es la prensa moderna de Gutenberg. Está distribuyendo el acceso al buen dinero de la misma manera que la imprenta distribuyó el acceso al conocimiento, garantizándote tu soberanía sobre tu propio dinero, sin depender de la autorización o validación de terceros. Es un bien realmente escaso, lo que es clave en una buena moneda. Esto nos lleva a comprender los principios económicos básicos, que son observables y cuantificables. No se puede volver a meter al genio dentro de una lámpara. Para bien o para mal, la estructura de la sociedad se verá alterada para siempre. Francis Bacon, co-creador del método científico, escribió en 1620 que la imprenta, junto con la pólvora y la brújula, eran los inventos que cambiarían el mundo para siempre. Y a pesar de las consecuencias negativas iniciales de las tecnologías de la imprenta, hoy en día pocas personas desearían renunciar a los beneficios disfrutados en los últimos 500 años. Mientras que la imprenta marcó el inicio del Renacimiento, Bitcoin es una de las tecnologías fundamentales que inaugura la era de la información. Al incentivar el desarrollo de la tecnología de los chips y el abaratamiento de los costos de la producción y la captación de energía, en la paradoja de Jevons, el Bitcoin está liderando el tren hacia el avance tecnológico. Las fronteras vuelven a ser cuestionadas para el flujo de información, y esta vez la sociedad posee la capacidad de intercambiar valores sin permiso. Las consecuencias solo perjudican a las autoridades cuyo poder se deriva de la restricción de información y la manipulación de la moneda. Si hay una lección concreta para extraer de este video, es la siguiente: la información siempre va a encontrar un camino, no importa a quién le guste o no. Gracias por su audiencia. Este artículo fue inspirado del Bitcoin Magazine escrito por Anil, revisado por Pirata Libertario, versión en español y narrado por Fernando Medina. Si te gustó este video, dale click en el icono de me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si deseas estar notificado de nuevos videos, dale click en la campana. Nos vemos pronto.